Cordial saludo, soy Ferney Rodríguez Useche, estudiante de la Fundación Iberoamericana de Colombia. El día de hoy, dentro del área de inducción e historia del derecho, vamos a hablar de los capítulos 1 y 2 de la obra Historia del Derecho de la autora Beatriz Bernal. Inicialmente hablaremos de los momentos más importantes de la historia del derecho. Entre una breve introducción podemos decir que la historia nos permite comprender el pasado del ser humano y su evolución. Es decir, que la historia no solamente narra hechos, sino que se trata de una herramienta que nos permite entender cómo cambia la humanidad a lo largo del tiempo. Con respecto al ámbito jurídico, nos permite también identificar cómo evolucionan las normas, las instituciones y las formas en que se organiza la sociedad. Nos permite también analizar experiencias que orienten el presente y el futuro. Como lo dijimos anteriormente, nos sirve de herramienta para realizar proyecciones dentro del presente y el futuro. Históricamente también nos permite reflexionar sobre experiencias del derecho, reconociendo logros y fallas que se deriven del mismo, lo que nos brinda criterios que nos permiten el mejoramiento de las normas actuales y orientarnos hacia el futuro. El derecho también regula la convivencia en la sociedad, es decir, que surge como una necesidad, nos permite organizar la sociedad. Su principal función es crear normas o establecer parámetros que permitan una convivencia en sociedad de forma pacífica, regulando el comportamiento de las personas con el fin de resolver conflictos entre los mismos. Hablemos ahora del concepto de historia. Decimos que regula el pasado del ser humano. Con respecto a ello, decimos que el derecho estudia cómo las normas jurídicas han contribuido a la organización de la vida humana a lo largo de la época. Según la autora Beatriz Bernal, no solo se describen los hechos, sino también se analiza cómo el derecho sirve para regular conductas y resolver conflictos, tanto del pasado, mostrando la evolución de las reglas. De igual manera podemos decir, dentro del concepto de historia, que facilita la comprensión del desarrollo social. Respecto a ello, vemos que está estrechamente ligado a la sociedad. Por lo tanto, se explica que al estudiar la historia, se puede entender cómo cambian las estructuras, tanto sociales, políticas, económicas y en otros campos, puesto que las normas reflejan las necesidades y los valores evidenciados en cada época. Hablemos ahora de los hechos históricos con relación al pasado, o hechos pasados. Decimos que no todo hecho pasado es considerado como histórico, es decir, que el pasado abarca todos los acontecimientos ocurridos, pero no todos esos hechos tienen una importancia en la historia. Son importantes solo aquellos que tienen un significado social o cultural y son seleccionados como objeto de estudio histórico. Se consideran históricos los hechos que son relevantes y que perduran en el tiempo, es decir, que son duraderos. También influyen en la historia a lo largo de la sociedad. Respecto a ello, la autora nos habla que los hechos históricos no solo ocurren en un momento determinado, sino que también hay efectos de los mismos que permanecen continuos en la sociedad. Esta influencia en las instituciones, en las normas, algunas manifestaciones de convivencia, de igual manera, contribuyen al desarrollo histórico del derecho y la vida en sociedad. Prosigamos con la historia como ciencia. En ese orden de ideas decimos que existe una diferencia entre hechos reales y la interpretación de los mismos. En la obra se explica que los hechos reales son acontecimientos que ocurrieron, es decir, de eventos pasados, mientras que la forma en que se interpretan es la forma en que el historiador que los entiende, los explica. En pocas palabras, el hecho es objetivo, pero cuando se analiza, siempre hablaremos de una versión objetiva. La historia es reconstruida por el historiador. Es allí donde participa el historiador, de manera automática. Reconstruye la historia a partir de documentos, testimonios, cualquier situación o evento
en el que se pueda apoyar para la creación de su obra. El historiador recolecta, organiza, valora e interpreta cada una de sus herramientas para darle un sentido al pasado. Analiza y explica eventos. No solo se limita a escribir hechos, sino que busca el análisis de los mismos para poderles dar una explicación, lo que implica que sea necesario entender las causas, cómo se desarrolla y sus consecuencias, en especial con relación a la evolución del derecho y la sociedad. Prosigamos con la objetividad de la historia. Respecto a ello, podemos decir que la objetividad completamente no existe, ya que es imposible alcanzar una objetividad absoluta en la historia. Todo se trata de un análisis del pasado, mediado por la perspectiva del historiador, es decir, por el estudio y el concepto mismo del análisis que él haga respecto a su obra, la interpretación de la misma. Respecto a ello, hablamos de la influencia, el contexto del historiador. Todo esto está enmarcado o influido por la época, la cultura y el entorno, en el que intervienen también factores que condicionan la forma de seleccionar, interpretar y dar una explicación probable de lo que ocurrió, es decir, los hechos históricos. También se busca ser imparciales a través de fuentes confiables, es decir, no es simplemente contar la historia por contarla, sino tratar de ser equitativos e imparciales. Y para ello, pues, el historiador se soporta en fuentes que le generen confianza de acuerdo a su análisis. Hablemos ahora de la importancia de la labor del historiador. Él selecciona el tema, busca sus fuentes, analiza e interpreta. Y finalmente expone sus resultados. Es básicamente lo que hablamos anteriormente. Pasemos ahora a hablar de las características de la historia. Se habla de la historia como una nueva disciplina, es decir, que la historia del derecho como disciplina científica es relativamente reciente comparada con las áreas del conocimiento. Tiene sus métodos propios que han permitido su consolidación para darle un enfoque sistemático que permite hacer un estudio del pasado de las leyes. También decimos que es retrospectiva, considerando que se trata de una disciplina que se caracteriza con base en el pasado, analizando hechos y normas de eventos ocurridos, de tal manera que se pueda realizar la comprensión de lo que le dio su origen y de la manera como se ha evolucionado a lo largo de los años. También analiza hechos en su contexto, destacándose hechos jurídicos que no se pueden estudiar de forma individual, sino teniendo en cuenta el contexto histórico, político, social, económico, cultural, puesto que son factores que influyen en todos los ámbitos del derecho. Hablemos del concepto del derecho y sus características. Decimos que, en cuanto a concepto, son las normas que regulan el comportamiento del ser humano y permiten que exista orden dentro de la convivencia, siempre en busca del progreso de la sociedad en todos sus aspectos. Y dentro de sus características podemos decir que es social, es decir, que es para todos, bilateral, que aplica de lado y lado, tanto el que crea la norma como el que la infringe o debe aplicarla. Y es de forma recíproca, es coercible, se habla de la certeza jurídica en busca de generar una estabilidad para quienes lo implementan. Hablemos de la historicidad del derecho. El derecho cambia a medida que existe un cambio en la sociedad, es decir, que hay una evolución respecto a los factores sociales, culturales, económicos, y de la misma manera podemos decir que es dinámico, es decir, no es estático, es cambiante, evoluciona con el paso del tiempo y de la perspectiva de quienes lo ejercen y lo aplican. La historia del derecho y sus delimitaciones. Se estudia el origen del derecho, se analizan cómo se evoluciona el mismo en el tiempo para permitir entender sistemas actuales y plantear nuevas normas, es decir, conocer su evolución histórica para comprender sus características y generar bases jurídicas. De acuerdo a las delimitaciones, podemos decir que el aspecto material se relaciona directamente con lo jurídico, la norma como tal. El aspecto espacial nos habla del lugar de estudio, delimitando
el espacio geográfico, ya sea por países o por regiones, y es temporal, de acuerdo al periodo en el que se desarrolle la norma. Hablemos ahora del capítulo segundo, relacionado con el derecho primitivo, el origen de la prehistoria. Para ello podemos mencionar las ciencias auxiliares del derecho. Tenemos la arqueología, que aporta al estudio del derecho de acuerdo con el análisis de restos materiales como objetos, construcciones, que nos permiten conocer cómo vivían las sociedades antiguas. En la parte de antropología se estudia a la persona en el ámbito social y cultural, con respecto a sus costumbres, tradiciones, formas de organización dentro de la sociedad. Y en la parte de la paleontología existe una contribución para el derecho respecto a los orígenes remotos de la persona o el ser humano en sí, lo que nos permite entender cómo surgen las formas de convivencia y las primeras bases del derecho. Características del derecho primitivo: es consuetudinario, es decir, el derecho primitivo está basado en las costumbres, cuando no existían las leyes como tal, plasmadas en códigos o que fueran escritas. Eran normas, digámoslo así, que se empleaban de manera verbales. Como lo acabamos de mencionar, pues era de acuerdo a la costumbre, a la convivencia que existiera en la comunidad. Decimos que el derecho es indiferenciado. En sus inicios no estaba por separado de otros aspectos como religiones, tradiciones, la parte moral. Todo formaba parte de un mismo sistema de convivencia social, no era uniforme. Es decir, que el derecho primitivo variaba de acuerdo a las comunidades, puesto que cada grupo tenía sus costumbres, sus normas, lo que impedía unificar criterios sobre este aspecto. ¿Cómo nace el derecho obligatorio? De allí partimos con las normas que planteaban una sanción. Es decir, y quien infringe la norma debía ser sancionado, y por lo tanto obteníamos una consecuencia que era la obediencia social. Se infringe la norma, tenemos que eh, obedecerla. Instituciones jurídicas mencionadas en esta etapa: tenemos a la familia como las primeras instituciones jurídicas, puesto que de ella hablamos sobre las relaciones básicas, el parentesco, la autoridad, las herencias. Allí se establecen las normas de convivencia y los roles jerárquicos de acuerdo a las familias, a los grupos familiares. Hablamos de la propiedad, la relación del ser humano con sus pertenencias, con sus bienes. Ya se empieza a hablar de la colectividad y de la evolución de las formas individuales, creando derechos y deberes sobre la posesión de los recursos, de los bienes. Hablamos de los contratos como acuerdos entre personas, intercambios, obligaciones que se adquirían entre los mismos, siendo esta una forma avanzada del derecho, basada en el acuerdo entre las partes que intervienen en el mismo. En el ámbito penal, hablamos de las sanciones por las conductas infringidas ante la sociedad. Antes se hablaba de venganzas o represalias, pero se evolucionó, que ya se habla de castigos para las personas que infringieran la norma. Hablemos ahora de las primeras legislaciones. Estamos en el caso de Mesopotamia, antiguas civilizaciones que surgieron, y en ellas, pues, las primeras manifestaciones escritas, en este caso, de las leyes escritas. Fueron sociedades que desarrollaron normas para vivir en sociedad de carácter político, económico, social, pasando de las costumbres a los códigos o leyes escritas. Hablemos de los primeros códigos, que fue la recolección de las normas, siempre en busca de generar un orden y seguridad para la población. Establecen reglas y normas, siendo otro avance fundamental en el derecho, que lo hace
más sistemático. Una de las normas de las que podemos hablar es del Código de Hammurabi. Tocamos el tema de la ley del talión, una justicia proporcional, como lo escuchamos en algunas frases del argot popular, ojo por ojo, diente por diente. Siempre debe haber una reciprocidad entre la afectación y el resarcimiento del daño. Existían castigos severos, habían sanciones muy estrictas, de acuerdo a lo señalado dentro del Código de Hammurabi. Otras civilizaciones que contribuyeron en la evolución del derecho. Estaba la China, donde se influenciaba la parte moral, las filosofías, los principios en busca del orden social, el respeto por las autoridades y las tradiciones, de gran importancia dentro del mundo. Mencionemos a la India,